Imagina esto, el Vaticano, silencio solemne, sobre una modesta mesa, junto a una simple cruz de madera, descansa un sobre blanco. Aparentemente uno más entre tantos documentos. Pero este sobre, contenía un secreto capaz de sacudir los cimientos de la fe. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba que en su interior yacían las últimas palabras escritas por el mismísimo Santo Padre, el Papa Francisco. Pero detente, porque lo más impactante no es solo eso. ¿A quién irían dirigidas esas últimas palabras? No a un cardenal, no a un líder mundial. El destinatario era alguien que el mundo apenas conocía, el padre Arturo, un sacerdote humilde, perdido en algún rincón de América Latina. Un hombre que jamás, ni en sus sueños más audaces, imaginó recibir una carta sellada por el Papa, y menos aún, descubrir que fue escrita tan solo 3 días antes de que el pontífice dejara este mundo, justo después de la Pascua. ¿Qué contenía esa carta que hizo que el padre Arturo rompiera en llanto al leerla? ¿Y por qué millones de personas, al conocer su contenido, sintieron un escalofrío recorrer su espalda? Porque, amigos, lo que estaba escrito allí no era solo para un sacerdote olvidado, era un mensaje urgente, un llamado divino para toda la humanidad. ¿Estás listo para desvelar este misterio? Para conocer una historia que desafía la lógica y toca las fibras más profundas del alma? Entonces, quédate hasta el final. Y si no quieres perderte historias como esta, que nos conectan con lo trascendente, suscríbete ahora al canal y activa esa campanita. Créeme, no querrás perderte ni un solo detalle de lo que estás a punto de escuchar. La última voluntad del Papa, Vaticano, viernes 18 de abril de 2025. El aire estaba cargado de una mezcla de preocupación y oración. El Papa Francisco llevaba semanas luchando. Su cuerpo mostraba la fragilidad de la batalla, su rostro pálido lo delataba, pero sus ojos conservaban esa chispa, esa firmeza forjada en años de fe inquebrantable. Aquella mañana hizo una petición inusual a su secretario personal, un hombre acostumbrado a la rigurosa agenda papal. «Necesito que nadie me moleste», susurró el Papa, su voz apenas un hilo. «Al menos durante 1 hora. Debo escribirle a alguien. Es importante». La puerta de sus aposentos se cerró, creando un espacio sagrado en medio del corazón de la iglesia. El Papa tomó una hoja de papel artesanal, de esas que guardan la historia en sus fibras, y una pluma estilográfica, fiel compañera de reflexiones, cargada con tinta azul profundo. Y entonces comenzó a escribir. Cada trazo era lento, solemne, meditado. Parecía que cada palabra no solo llevaba tinta, sino el peso de una vida entera dedicada a Dios, sabiduría acumulada, oraciones susurradas en la noche, secretos guardados en lo profundo del corazón. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, bajo el sol naciente de América Latina, la vida seguía su curso humilde. En una pequeña iglesia rural de México, de esas con olor a tierra mojada y a vela consumida, el padre Arturo celebraba la Eucaristía de las 7 de la mañana. Nada fuera de lo común. Como cada día, lo hacía rodeado de su rebaño, campesinos con manos curtidas por el trabajo, ancianos con la sabiduría escrita en sus arrugas, madres solteras aferradas a sus hijos y a su fe. El padre Arturo era la personificación de la sencillez. Se decía que a veces caminaba descalzo entre los más pobres, no por penitencia, sino para sentir la misma tierra que ellos pisaban.
Nunca negaba una oración, una palabra de consuelo, un pedazo de pan. Para su homilía de aquel día, eligió unas palabras que resonaban profundamente en su propio espíritu. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Palabras directas del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 26. Lo que el padre Arturo no podía ni imaginar, lo que desafiaba cualquier lógica humana, era que en ese preciso instante, a un océano de distancia, el Papa Francisco, con su mano temblorosa pero firme, estaba escribiendo exactamente esa misma frase en la carta que cambiaría su vida para siempre. Dos corazones, uno en la cima del mundo eclesiástico y otro en la base más humilde, unidos por la misma palabra del Evangelio en un momento crucial. El Espíritu Santo, sin duda, tejía hilos invisibles. La entrega secreta, de vuelta en el Vaticano, la pluma del Papa descansó. La carta estaba terminada. Con un cuidado casi litúrgico, Francisco la dobló y la introdujo en el sobre blanco. Tomó el sello con el escudo papal, ese símbolo de autoridad y tradición, y lo presionó sobre la cera caliente, dejando una marca inconfundible. Luego, con una caligrafía que revelaba el temblor de sus últimos días, pero con una claridad meridiana, escribió el destinatario y una breve, pero poderosa instrucción para el padre Arturo. Léala en oración. Dios le hablará. Llamó a su fiel secretario. Le entregó el sobre, no como un documento más, sino como una reliquia. La orden fue simple, directa y cargada de un peso inusual. Entrégasela tú mismo, personalmente. No quiero que pase por manos de nadie más. El secreto debía ser absoluto. Ese mismo día, sin llamar la atención, actuando con la discreción que requieren las misiones delicadas, el secretario del Papa compró un billete de avión. Destino: Ciudad de México. El sobre blanco, con su sello papal y su mensaje misterioso, cruzaba el Atlántico. Aterrizaje en Ciudad de México, 20 de abril de 2025. El secretario Vaticano, un hombre acostumbrado a los pasillos del poder eclesiástico, se comunicó con la diócesis local. Y aquí es donde la confusión empezó a sembrarse. Imaginen la escena. La oficina del obispo recibe una llamada. Al otro lado, la voz pausada del secretario personal del Papa. Anuncia su llegada y el propósito de su visita: entregar un sobre sellado por su santidad. ¿A quién? No a un obispo, no a una figura prominente, a un sacerdote desconocido que vivía en un pueblito perdido, un lugar que ni siquiera sonaba familiar: San José del Monte. El silencio debió ser denso en aquella oficina diocesana. El mismísimo enviado del Vaticano, con una carta personal del Papa, para el padre Arturo. Pero, ¿por qué? Las preguntas flotaban en el aire, sin respuesta aparente. San José del Monte. Hay lugares en el mundo que parecen existir fuera del tiempo, ajenos al ruido y la prisa. Este era uno de ellos, tan pequeño, tan remoto, que algunos mapas apenas lo señalaban con un punto difuso. Rodeado de montañas que guardaban sus secretos, campos de maíz que danzaban con el viento y caminos de tierra que solo conocían los pies de sus habitantes. Allí, la vida transcurría al ritmo de las estaciones y las campanas de la iglesia. Todos se conocían por su nombre, por su rostro, por sus penas y alegrías compartidas en oración. No había espacio para turistas, ni cámaras de televisión, ni políticos en campaña. Solo existía la fe, cruda, sencilla, vital. Y era precisamente en ese rincón olvidado del mundo donde el destino, o mejor dicho, la providencia,
estaba a punto de manifestarse. El mensajero inesperado. Era una mañana como cualquier otra en San José del Monte, o al menos eso parecía. El padre Arturo se preparaba para visitar a una familia del pueblo que recientemente había perdido a su abuela. Llevaba consuelo en el corazón y probablemente algo de comida en una bolsa. Estaba limpiándose las manos con un pañuelo, quizás repasando mentalmente las palabras que diría, cuando unos golpes suaves resonaron en la vieja puerta de madera de la casa parroquial. No era el golpeteo fuerte y familiar de un vecino, sino algo más delicado, casi tímido, como si quien llamara dudara en interrumpir. ¿Sí?, preguntó el padre, acercándose a la puerta. Al abrirla, la imagen que encontró lo dejó sin aliento, completamente fuera de lugar en su humilde entorno. Un hombre de pie, impecablemente vestido con un traje negro, portando un maletín de cuero que hablaba de viajes y asuntos importantes, y en la solapa, un pequeño pin dorado que brilló bajo el sol matutino. El inconfundible escudo del Vaticano. Era él, el secretario personal del Papa Francisco. El contraste era brutal. El mundo exterior, el poder, la jerarquía, llamando a la puerta de la sencillez más absoluta. El silencio se apoderó de la escena. El padre Arturo, con su sotana sencilla y sus manos aún con polvo del camino, no entendía nada. Su mente debió dar vueltas, buscando una explicación lógica que no existía. Padre Arturo, comenzó el visitante con voz formal pero amable. Soy enviado del Vaticano. Traigo algo que su santidad me pidió entregarle personalmente. El rostro del sacerdote palideció. ¿Una broma? ¿Un error? Por un instante, quizás, esa idea cruzó su mente. Pero entonces vio el sobre, blanco, grueso, con el imponente sello rojo de cera del Vaticano intacto, y vio la expresión del visitante solemne, respetuosa, sin sombra de engaño. Supo, en lo más profundo de su ser, que aquello era real, increíblemente real. ¿Una carta para mí?, balbuceó el padre Arturo, la voz apenas un susurro. Sí, padre, confirmó el secretario, y añadió las palabras que helaron la sangre del sacerdote. El Papa la escribió hace 3 días, antes de fallecer. El temblor comenzó en sus manos y pronto recorrió todo su cuerpo. No era miedo, era sobrecogimiento. La magnitud del momento lo superaba. El Papa, en sus últimas horas, pensando en él, escribiéndole, sin decir palabra, con un respeto infinito, extendió sus manos temblorosas y recibió el sobre. No era solo papel y tinta, sentía como si sostuviera algo sagrado, un fragmento del corazón del Santo Padre. No lo abrió de inmediato, su instinto sacerdotal lo guió. Llevó el sobre directamente al altar mayor de su pequeña iglesia. Con delicadeza, lo depositó a los pies del crucifijo, el lugar donde tantas veces había derramado sus propias oraciones y las de su pueblo, y allí, sobre las baldosas desgastadas, se arrodilló, cerró los ojos y oró. Durante casi media hora, permaneció inmóvil, buscando la fuerza, la guía, la luz para comprender. Una y otra vez, la misma súplica brotaba de sus labios. Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué mensaje me traes a través de tu siervo? Solo después de sumergirse en la oración, sintió que estaba preparado para enfrentar lo que contenía aquel sobrevenido del corazón de Roma. La confesión y profecía del Papa, con manos aún temblorosas, pero con el alma fortalecida por la oración, el padre Arturo rompió con sumo cuidado el sello papal. El sonido del papel rasgándose pareció resonar en el silencio de la iglesia vacía. Desplegó la hoja de papel artesanal,
La caligrafía del Papa Francisco, aunque marcada por la debilidad física, era clara, llena de carácter. Y comenzó a leer. Las primeras palabras lo tocaron profundamente, pero a medida que avanzaba, una lágrima rodó por su mejilla curtida por el sol. Luego otra y otra. Pronto, un llanto silencioso pero incontenible sacudía sus hombros. Aquello no era una carta protocolaria ni una directriz administrativa, era mucho más. Era una confesión íntima, una revelación sorprendente, la entrega de un encargo sagrado. Escuchemos algunos fragmentos que trascendieron de aquella carta conmovedora. Querido hijo en Cristo, Padre Arturo, comenzaba el Papa, te escribo con el corazón apretado por el dolor de los últimos días, pero también con la paz de quien ha visto lo invisible y ha sentido lo eterno. Confesaba su debilidad física. No me quedan muchas fuerzas, pero sí una última misión, y te la entrego a ti. Y aquí venía la razón, la explicación que quizás Arturo buscaba, porque en medio de los poderosos, tú has permanecido humilde. Mientras otros pelean por micrófonos y reconocimientos, tú das la palabra al que no tiene voz. Has elegido el silencio y el servicio. El Papa revelaba entonces una visión recibida en oración. Dios me ha mostrado que serás puente para un gran despertar de fe. No lo comprendo del todo, hijo mío, pero debes prepararte. Lo que está por venir no es pequeño. Y una advertencia final, un recordatorio esencial, y recuerda siempre, el reino de los cielos pertenece a los que son como niños. No pierdas nunca esa mirada limpia, esa confianza pura. El corazón del padre Arturo estaba desbordado. Sentirse visto, comprendido, elegido por el Santo Padre de esa manera, era abrumador. Pero la carta aún guardaba una última sorpresa, un párrafo final que lo dejó aún más desconcertado, casi temeroso. Era una profecía. Palabras enigmáticas que parecían sacadas de un texto antiguo, y cuando escuches el canto de una niña en medio del silencio, escribió el Papa, sabrás que es la hora. No preguntes entonces, no temas, solo camina, no estarás solo. El canto de una niña en medio del silencio, ¿qué hora? ¿Caminar hacia dónde? Las preguntas se agolpaban en su mente. El llanto ya no era solo de emoción, sino también de una profunda confusión y un sentimiento de responsabilidad inmensa. Cerró la carta con reverencia, la besó como se besa una reliquia sagrada. Levantó sus ojos llorosos hacia el crucifijo que presidía el altar. Y una vez más, la pregunta brotó desde lo más hondo de su ser: Señor, ¿qué significa todo esto? ¿Qué esperas de mí? La respuesta, por el momento, estaba velada en el misterio. La niña cantora. Las noticias vuelan rápido en los pueblos pequeños, y San José del Monte no era la excepción. Al día siguiente, la historia de la carta del Papa corría de boca en boca. La visita del elegante hombre del Vaticano, el sobre sellado, las lágrimas del padre Arturo, todo era motivo de asombro, emoción y para algunos también de escepticismo. ¿Por qué el Papa le escribiría a su humilde párroco? ¿Qué podía tener de especial su pequeño y olvidado pueblo? Pero en algo todos coincidían, nunca antes había ocurrido algo así. El Vaticano había posado sus ojos en ellos, aunque fuera por un instante. Sin embargo, nadie imaginaba que lo más impactante, lo verdaderamente extraordinario, estaba aún por suceder. Y todo comenzaría, tal como la profecía anunciaba, con una niña. La mañana siguiente amaneció distinta. Una quietud inusual envolvía a San José del Monte. Una neblina suave, como un velo,
cubría las montañas y los campos. Y lo más extraño, los pájaros no cantaban. El silencio era denso, expectante, como si la propia naturaleza contuviera el aliento, esperando algo. El padre Arturo se despertó antes del amanecer. Apenas había dormido. La carta del Papa y su misteriosa profecía daban vueltas en su cabeza. Tuvo sueños extraños, un campo inmenso y blanco, niños descalzos corriendo en libertad, y una voz celestial, dulce y poderosa, que susurraba un himno que no lograba reconocer. Su corazón estaba agitado, necesitaba aire, necesitaba respuestas, necesitaba sentir la presencia de Dios en la quietud de su pueblo. Decidió salir a caminar, buscando consuelo en los caminos familiares. Caminaba por la vereda de tierra que serpenteaba desde la parroquia hasta el viejo molino abandonado, un lugar de recuerdos y silencios. La niebla lo envolvía todo, difuminando los contornos, y entonces la escuchó. Primero fue un susurro en el viento, luego más clara, una voz infantil, pura, dulce, increíblemente nítida en medio de aquel silencio antinatural. Cantaba algo que sonaba como un salmo, una melodía antigua y familiar. ¿De dónde venía? Agudizó el oído. El canto parecía provenir del pequeño cementerio del pueblo, ese lugar de descanso eterno situado junto a la vieja capilla abandonada, raramente visitada. El corazón del padre Arturo dio un vuelco, se detuvo en seco, el aire pareció faltarle. Las palabras del Papa resonaron en su mente con una fuerza arrolladora, y cuando escuches el canto de una niña en medio del silencio, sabrás que es la hora. Era esta la señal, era esta la niña. El miedo y la curiosidad luchaban en su interior, pero la instrucción del Papa también era clara. No preguntes, no temas, solo camina. Respiró hondo y con paso firme pero el corazón latiendo desbocado, avanzó hacia el origen del canto, hacia el silencioso cementerio envuelto en niebla. Al llegar al umbral del camposanto, la vio. Allí estaba, sentada sobre una lápida antigua, desgastada por el tiempo y las lluvias. Era una niña, de unos 7 años quizás, pero su vestimenta era extraña, una túnica blanca, sencilla, que parecía pertenecer a otra época, no al México rural del siglo XXI. Miraba al cielo con una serenidad impropia de su edad, y de sus labios brotaba, clara y melodiosa, la oración hecha canto: El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 23, versículo 1. El padre Arturo se quedó inmóvil, observándola desde la entrada. Una mezcla de asombro, reverencia y una pizca de temor lo paralizaba. Quiso hablar, preguntar su nombre, saber quién era, de dónde venía. Pero justo en ese instante, la niña giró lentamente la cabeza hacia él. No parecía sorprendida de verlo allí. En su rostro se dibujó una sonrisa llena de una paz infinita, pero también cargada de un misterio insondable. ¿Quién eres?, logró preguntar finalmente el sacerdote, su voz quebrada por la emoción. La niña no respondió directamente. Su voz, dulce pero firme, resonó en el silencio. No temas, solo escucha. El mensaje aún no ha terminado. Y sin más, como si obedeciera una orden invisible, se levantó de la lápida. Caminó con calma hacia el viejo portón de hierro forjado del cementerio. El padre Arturo la siguió con la mirada, incapaz de moverse. Justo al cruzar el umbral, la figura de la niña pareció disolverse en la niebla, desvaneciéndose tan rápido y silenciosamente como había aparecido, como si la bruma se la hubiera tragado. El canto cesó, el silencio volvió a reinar, más denso aún que antes. El padre Arturo se quedó solo,
temblando, con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de haber presenciado algo que trascendía lo natural. La profecía se estaba cumpliendo. El mensaje oculto, con el alma todavía vibrando por el encuentro sobrenatural en el cementerio, el padre Arturo regresó a la parroquia. Necesitaba procesar lo vivido, buscar sentido a lo inexplicable. Cerró las pesadas puertas de madera de la iglesia, como queriendo proteger el misterio que se estaba desplegando ante él. Encendió todas las velas del altar, sus pequeñas llamas danzando y proyectando sombras temblorosas sobre los santos de yeso. El ambiente se llenó de una luz cálida y un silencio expectante. Volvió a tomar la carta del Papa Francisco. Sentía que aún había algo más, algo que se le escapaba. Se arrodilló de nuevo ante el altar, con la carta abierta en sus manos. Sus ojos recorrían las palabras ya conocidas, buscando una nueva clave, una luz diferente. Y entonces lo vio, algo que en la primera lectura, cegado por la emoción y las lágrimas, había pasado por alto. Doblada cuidadosamente, casi oculta en la parte posterior del sobre, había una segunda hoja. Era diferente al papel artesanal de la carta principal. Este papel era más antiguo, visiblemente amarillento por el paso del tiempo, frágil al tacto. Con manos aún más cuidadosas, desplegó esta segunda hoja. La caligrafía también era distinta. No era la letra del Papa Francisco. Era una escritura más firme, quizás más antigua. Y al final de la breve nota, una firma. Una firma que hizo que el corazón del padre Arturo diera un vuelco, que se detuviera por un segundo antes de volver a latir con fuerza redoblada. El nombre escrito allí era Juan Pablo II, el mismísimo San Juan Pablo II, el Papa viajero, el gigante de la fe del siglo XX. ¿Cómo era posible? Una nota suya, junto a la última carta de Francisco. El mensaje era breve, casi críptico, pero cargado de significado a la luz de los acontecimientos. Lo que estás a punto de vivir, decía la nota de Juan Pablo II, fue anunciado hace décadas. No estás solo. Y no olvides, la fe mueve montañas, pero solo la obediencia abre los cielos. Un escalofrío recorrió la espalda del padre Arturo. Anunciado hace décadas. Aquello no era una simple coincidencia, ni un hecho aislado. Estaba inmerso en algo mucho más grande, un plan divino tejido a través del tiempo, conectando a papas, santos y humildes sacerdotes. La carta de Francisco no era el inicio, era la continuación de algo ya revelado. La sensación de responsabilidad se hizo aún más pesada, pero también sintió una extraña confirmación, una fuerza que emanaba de saber, que no caminaba a ciegas, que otros antes que él habían conocido y resguardado este misterio. La obediencia, esa era la clave que le susurraba el Papa Santo. Obediencia a la voluntad divina, aunque no la comprendiera del todo. La vigilia y los visitantes. El padre Arturo comprendió entonces que estaba ante una encrucijada que superaba toda lógica humana. No era solo una carta emocionante, ni siquiera un encuentro misterioso con una niña. Era un llamado directo del cielo, una misión profética que lo involucraba personalmente, pero que trascendía su pequeña existencia. Todo indicaba que algo grande, algo de consecuencias inimaginables, estaba a punto de suceder. ¿Qué hacer ante lo sobrenatural? ¿Qué hacer cuando Dios irrumpe de forma tan clara en la rutina diaria? El padre Arturo hizo lo único que sabía hacer, lo que había hecho toda su vida, servir y orar. Pero esta vez
Lo haría con los ojos del alma bien abiertos, atento a cada señal, a cada susurro del espíritu. Su primer impulso fue reunir a su rebaño, no para explicar lo inexplicable, sino para hacer lo que la Iglesia siempre ha hecho en momentos cruciales: orar juntos, velar juntos. Convocó a toda la comunidad para una vigilia de oración esa misma noche en la parroquia. No dio muchas explicaciones, solo les pidió que vinieran con fe. La respuesta fue sorprendente. Más de 300 personas acudieron a la llamada. No solo los habitantes de San José del Monte, sino también gente de pueblos vecinos, atraídos por los rumores, por una intuición, por esa necesidad humana de buscar a Dios cuando el misterio se hace presente. La pequeña iglesia estaba abarrotada, el aire olía a incienso, a velas y a la fe sencilla de la gente del campo. La vigilia transcurría en un silencio profundo, denso, cargado de oración. Las velas parpadeaban, iluminando suavemente los rostros concentrados de los fieles. Algunos lloraban en silencio, quizás por sus propias penas, quizás conmovidos por la atmósfera sagrada. Otros tenían los ojos cerrados, perdidos en un diálogo íntimo con Dios. El padre Arturo, desde el altar, sostenía la Biblia abierta. Comenzó a leer en voz alta, con voz clara pero emocionada, el Salmo 91 va, ese canto de confianza y protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91 va, versículo 1 Beir, versículo 1 va. Y en ese preciso instante, mientras las palabras sagradas flotaban en el aire, ocurrió algo extraordinario. Las pesadas puertas de madera de la iglesia, que habían permanecido cerradas, se abrieron. Lentamente, por sí solas. Un crujido prolongado rompió el silencio de la oración. Nadie las había tocado. No había viento afuera, y sin embargo se abrieron de par en par, revelando la oscuridad de la noche exterior. Todas las cabezas se giraron. Cientos de ojos fijos en el umbral iluminado por las velas. Y allí, en el marco de la puerta, estaba ella, la niña. La misma niña del cementerio, con su misma túnica blanca intemporal. Pero esta vez no estaba sola. Junto a ella caminaba un anciano, un hombre que nadie en el pueblo conocía. Su rostro era luminoso, sereno, enmarcado por una larga barba blanca como la nieve. Se apoyaba en un bastón de madera nudosa. Su presencia irradiaba una paz tan intensa, tan palpable, que muchos de los presentes comenzaron a llorar sin saber por qué, sintiendo una mezcla de temor reverencial y consuelo profundo. El anciano avanzó unos pasos hacia el interior de la iglesia, seguido por la niña. Levantó la mirada, una mirada profunda y sabia que pareció atravesar el tiempo, y la dirigió directamente al altar, al padre Arturo. Entonces, con una voz baja, pero que resonó en cada rincón del templo, pronunció unas palabras que confirmaron la hora señalada. Padre Arturo, ha llegado la hora. El sacerdote, conmovido pero lleno de respeto, bajó los escalones del altar. Sin apartar la mirada del anciano y la niña, se detuvo frente a ellos. La iglesia entera contenía la respiración. ¿Quién es usted?, preguntó el padre Arturo, la voz entrecortada por la emoción y el asombro. El anciano sonrió levemente. Soy solo un mensajero, respondió con calma. Vengo de lejos, pero no tan lejos como imaginas. La niña, en silencio, tomó la mano nudosa del anciano y lo miró con una ternura infinita, como si compartieran un secreto ancestral. Entonces, el anciano hizo algo inesperado.
Manipuló su bastón de madera. No era un simple apoyo. Se abrió, revelando un hueco en su interior, como si fuera un antiguo estuche. Y de allí, con sumo cuidado, extrajo un objeto, un pequeño libro. Era negro, muy viejo, con las tapas de cuero desgastadas por el uso y el tiempo. Una Biblia, pero no una Biblia impresa cualquiera. Se notaba que era manuscrita, con páginas amarillentas, marcadas con anotaciones en los márgenes en latín, griego y español antiguo. Con solemnidad, el anciano le entregó aquella reliquia al padre Arturo. Este libro, dijo, perteneció a un papa mártir. Dentro hay una profecía olvidada, y tú, padre Arturo, eres quien debe proclamarla al mundo. Una profecía olvidada, en una Biblia manuscrita de un papa mártir. El padre Arturo tomó el libro con manos temblorosas. Pesaba, no solo físicamente, sino por la historia y el misterio que contenía. Lo abrió con cuidado. Había un marcador de tela deshilachada señalando una página específica. Acercó la vela para poder leer la escritura antigua, y lo que leyó le provocó un escalofrío aún mayor que la carta del Papa. Escrito con una letra firme pero antigua, decía: «Y cuando el pastor de Roma cierre los ojos después de la Pascua, en el mundo habrá tinieblas por 3 días. No serán tinieblas de muerte física, sino tinieblas de revelación. Y solo aquellos que escuchen a los pequeños, a los humildes, verán la luz antes del 4.º día». Una profecía sobre los 3 días posteriores a la muerte del Papa. Una profecía guardada durante siglos, esperando este preciso momento. Esto lo escribió, apenas pudo articular el padre Arturo, mirando al anciano. «Sí», respondió el mensajero con serenidad. «Fue escrita por San Pío de Pietrelcina, el santo de los estigmas, y fue resguardada fielmente por San Juan Pablo II». La conexión era asombrosa. Francisco, Juan Pablo II, Pío de Pietrelcina, un linaje de santidad custodiando un mensaje para el fin de los tiempos. Los fieles en la Iglesia no comprendían todos los detalles, las referencias históricas, pero sentían la sacralidad del momento. Sabían que estaban siendo testigos de algo que iba más allá de lo ordinario. Uno de los campesinos, abrumado, cayó de rodillas. Su gesto fue seguido por otros y luego otros más, hasta que gran parte de la congregación estaba arrodillada sobre el suelo de piedra. Y entonces un canto comenzó a llenar el templo. No era dirigido por nadie, no había partitura. Surgió espontáneamente de los corazones, una melodía sencilla, ancestral, una expresión pura de fe y sobrecogimiento. En medio de ese ambiente cargado de emoción y misterio, la niña, que había permanecido en silencio junto al anciano, levantó su rostro al cielo y por primera vez habló con una voz clara y resonante ante todos. «El mundo se ha olvidado de escuchar la voz de los pequeños», dijo, con una tristeza infinita, «por eso ha dejado de oír a Dios». Sus palabras quedaron flotando en el aire, penetrando en cada conciencia. Luego, sin añadir nada más, ambos visitantes, la niña luminosa y el anciano mensajero, se dieron la vuelta y caminaron lentamente hacia la salida, hacia las puertas que seguían abiertas de par en par. Nadie intentó detenerlos. Nadie se atrevió a seguirlos. Un respeto profundo, casi un temor sagrado, los mantenía inmóviles, y justo cuando cruzaron el umbral, desaparecieron. No se alejaron caminando en la noche, simplemente se desvanecieron, como la brisa, como un sueño al despertar. Las puertas de la iglesia permanecieron abiertas,
dejando entrar el aire fresco de la noche y un silencio aún más profundo, cargado ahora de preguntas, de asombro y de la certeza de haber tocado el borde del misterio divino. Ecos globales y la aparición final. Lo ocurrido en la pequeña iglesia de San José del Monte no fue un evento aislado, confinado a las montañas mexicanas. Al amanecer, mientras la noticia de la vigilia y los visitantes misteriosos comenzaba a extenderse por la región, algo extraordinario estaba sucediendo en diferentes puntos del planeta. Los teléfonos empezaron a sonar. Llegaban noticias confusas, testimonios asombrosos. Justo 3 días después de la muerte del Papa Francisco, coincidiendo con el plazo de la profecía de San Pío de Pietrelcina, personas en países tan distantes como Filipinas, Polonia, Argentina o Kenia aseguraban haber vivido experiencias inexplicables. Algunos hablaban de haber escuchado coros de niños orando en sueños. Otros relataban haber recibido mensajes interiores de arrepentimiento y conversión profunda. Incluso se reportaron casos de curaciones espontáneas, inexplicables para la ciencia médica. Eran estas las tinieblas de revelación de las que hablaba la profecía. Estaba Dios sacudiendo las conciencias del mundo en ausencia de su pastor visible. Mientras el mundo se preguntaba, el padre Arturo permanecía en San José del Monte. No buscó cámaras, ni periodistas, ni fama. Su corazón le decía que su lugar estaba allí, en la humildad de su parroquia. Colocó la carta del Papa Francisco y la antigua Biblia manuscrita que le entregó el anciano en una sencilla urna de cristal sobre el altar. Junto a ellas, una sola inscripción, un resumen de su experiencia. Cuando Dios quiere hablar, el mundo tiembla, pero el alma escucha. Y cada noche, antes de dormir, releía en voz baja las palabras del Papa que ahora cobraban un nuevo sentido. El reino de los cielos pertenece a los que son como niños. Recordaba también la profecía, y solo aquellos que escuchen a los pequeños verán la luz antes del 4.º día. Pasaron exactamente 3 días desde el fallecimiento del Papa. El mundo entero seguía de luto. Las campanas de las grandes catedrales doblaban a duelo sin cesar. El Vaticano se preparaba para la ceremonia fúnebre, que se anticipaba como la más concurrida y seguida del siglo. Millones de fieles y líderes mundiales convergerían en Roma para despedir al pontífice. Pero en San José del Monte el padre Arturo había tomado una decisión firme. No viajaría a Roma. No era un acto de rebeldía, sino de profunda obediencia. Sentía en lo más hondo de su alma que debía quedarse allí, en su pequeño pueblo, velando en oración, esperando la luz prometida antes del 4.º día. La madrugada del 4.º día llegó con una calma sobrenatural. El cielo sobre San José del Monte estaba despejado, límpido, y brillaba con una intensidad estelar que los más viejos del lugar no recordaban haber visto jamás. Eran las 3 de la mañana, la hora del silencio absoluto, la hora de los maitines para los monjes. El padre Arturo dormitaba en su humilde habitación, agotado por la tensión y la oración de los últimos días, cuando un sonido suave lo despertó. Era como si alguien golpeara levemente, con un toque delicado, la campana de la iglesia. Un sonido casi imperceptible, pero claro, en la quietud de la noche. Se levantó de un salto. Sería otra señal. Corrió hacia la puerta de la iglesia. Al salir al atrio, no había nadie, solo el viento fresco de la montaña y el manto de estrellas sobre su cabeza. Pero entonces lo escuchó de nuevo. No era la campana, era una voz, la voz de una niña, cantando a lo lejos con una dulzura celestial: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza, era un antiguo y amado canto mariano, una oración a la Virgen María que las abuelas enseñaban a las niñas desde generaciones atrás en aquellos pueblos. Al escuchar ese canto, en esa hora, después de todo lo vivido, el padre Arturo comprendió. Cayó de rodillas sobre la tierra fría del atrio. El momento había llegado, la hora señalada por el Papa, anunciada por la niña, confirmada por el anciano. Y entonces ocurrió el milagro culminante. De pronto el interior de la pequeña iglesia se llenó de luz. No era la luz eléctrica de las bombillas, ni la luz natural del sol que aún no apuntaba. Era una luz diferente, dorada, cálida, viva, palpitante. Una luz que parecía tener sustancia propia, que llenaba cada rincón del templo, disipando cualquier sombra. Y en medio de esa luz celestial, el padre Arturo vio una figura, de pie, serena, sonriendo con una paz infinita. Era él, el Papa Francisco, no como lo recordaba en sus últimos días de enfermedad, sino radiante, vestido con la misma túnica blanca con la que había sido enterrado. Parecía joven, lleno de vigor, envuelto en esa luz gloriosa. «No temas, hijo», dijo la figura del Papa, su voz resonando con amor y autoridad divina. «Santo Padre», balbuceó Arturo, arrodillado, sin poder creer lo que sus ojos veían. «No estoy aquí por mí», continuó el Papa sonriente. «Estoy aquí por todos. El mensaje debe continuar. La carta que leíste, la profecía que descubriste, era solo el inicio. Lo que viene ahora es más grande, hijo mío, pero también será más difícil». Y entonces, detrás del Papa, en la misma luz dorada, comenzaron a aparecer otras figuras. Eran niños, multitudes de niños, de todas las razas, de todas las edades, de todas las culturas imaginables. Vestían túnicas blancas como la del Papa, y todos cantaban juntos una melodía celestial indescriptible. Sus rostros irradiaban alegría pura, y todos miraban hacia el cielo con una confianza absoluta. El Papa Francisco alzó su mano, no en bendición, sino señalando directamente al padre Arturo, arrodillado y lloroso. «A ti te fue confiada la semilla», dijo con voz potente. «Ahora debes sembrarla en el corazón del mundo, no con grandes discursos ni buscando honores, sino con gestos humildes, con servicio silencioso, con amor concreto». Y justo antes de que la luz comenzara a desvanecerse, justo antes de que la visión celestial se retirara, el Papa le dirigió una última mirada llena de significado y repitió las palabras de su carta. «Recuerda lo que te escribí. Cuando escuches el canto de una niña en medio del silencio, sabrás que es la hora». Pues bien, padre Arturo, la hora ha llegado. La luz se desvaneció lentamente. Los niños desaparecieron. El Papa se fue. La iglesia volvió a quedar en penumbra, iluminada solo por las velas parpadeantes del altar. Pero el padre Arturo ya no era el mismo. Había visto la gloria, había recibido su misión directamente del cielo, sabía lo que tenía que hacer. La misión comienza. Al despuntar el alba, mientras el sol teñía de rosa las montañas de San José del Monte, el padre Arturo ya no sentía confusión ni temor, sino una claridad y una fuerza renovadas. La misión estaba clara. La hora había llegado. Tomó papel y pluma, pero esta vez no para dudar, sino para actuar. Escribió una carta, no al Vaticano, no buscando validación ni reconocimiento. Escribió a todos los obispos de América Latina, sus hermanos en el sacerdocio. Su mensaje era simple, directo, nacido de la experiencia vivida y del mandato recibido. No pedía honores,
ni cargos, ni explicaciones teológicas complejas sobre lo ocurrido. Su petición era un eco de las palabras del Papa y del mensaje de la niña. Volvamos a las calles, volvamos a escuchar a los pequeños, a los olvidados, volvamos al Evangelio vivido con gestos humildes. Era un llamado urgente a salir de las sacristías y los palacios episcopales, a ensuciarse los zapatos en el barro de la realidad de los pobres, a redescubrir el corazón de la fe en el servicio desinteresado. Y la respuesta, impulsada quizás por esa misma ola de revelación que recorría el mundo, fue sorprendente. Ese mismo día, casi como por un impulso colectivo del Espíritu Santo, comenzaron a organizarse iniciativas por todo el continente. Jornadas de oración dedicadas específicamente a los más necesitados. Misas celebradas no solo en templos, sino en hospitales, en cárceles, en plazas públicas. Sacerdotes saliendo a confesar al aire libre, en parques y mercados, acercando la misericordia de Dios a quienes se sentían alejados. Procesiones humildes, sin fastuosidad, recorriendo los barrios más olvidados, llevando una imagen de la Virgen o un crucifijo como única bandera. Lo que había comenzado con una carta secreta en el Vaticano, lo que había tomado forma en un pueblito diminuto y olvidado, se estaba convirtiendo, silenciosamente, pero con una fuerza imparable, en un auténtico despertar espiritual. Un movimiento que no nacía de estructuras ni de planes pastorales, sino del corazón mismo del Evangelio, reavivado por un susurro del cielo. El mundo acababa de enterrar a un papa, con toda la pompa y el protocolo. Pero en el silencio de los corazones humildes, en los gestos sencillos de servicio, Dios estaba haciendo algo mucho más grande. Estaba resucitando la fe en un continente herido. Estaba demostrando que su iglesia sigue viva, no en el poder terrenal, sino en el amor hecho servicio. La misión del Padre Arturo apenas comenzaba, pero sus frutos ya eran visibles. El eco en San José del Monte. Pasaron las semanas. La conmoción por la muerte del Papa Francisco dio paso a los preparativos para el cónclave. El mundo seguía su curso, pero algo había cambiado, especialmente en América Latina, y el epicentro de ese cambio silencioso parecía ser el pequeño e insignificante pueblo de San José del Monte. Los rumores se convirtieron en peregrinaciones. Miles de personas, atraídas por las historias que se contaban, por una necesidad profunda de encontrar esperanza, comenzaron a llegar a aquel rincón perdido. No buscaban milagros espectaculares, sino sentir algo de esa fe auténtica, de esa conexión con lo divino que parecía emanar del lugar. La noticia llegó incluso a oídos del Vaticano. Una periodista veterana, de esas con olfato para las historias profundas y humanas detrás de los titulares, fue enviada a investigar. Quería entender qué había pasado realmente allí, por qué ese humilde sacerdote y su pueblo se habían convertido en un faro de espiritualidad. Llegó a San José del Monte, quizás esperando encontrar un santuario improvisado, merchandising religioso o al Padre Arturo convertido en una especie de gurú. Pero encontró algo muy diferente. Encontró la misma sencillez de siempre, la misma vida comunitaria, la misma fe vivida sin aspavientos. Logró entrevistar al Padre Arturo. El sacerdote la recibió con amabilidad, pero sin vanidad. Cuando la periodista le preguntó directamente por la famosa carta del Papa, él sonrió con melancolía y respondió con palabras que resumían toda la experiencia. No fue una carta, hija mía, fue un eco del cielo, un susurro de Dios para que no olvidemos lo que realmente importa. La periodista, intrigada, le preguntó si podía ver la carta,
la Biblia antigua, las pruebas tangibles de aquella historia increíble. La respuesta del padre Arturo la dejó perpleja. No, ya no están aquí, dijo con total naturalidad. La carta se consumió sola una noche mientras oraba ante el altar. Se elevó como un incienso, dejando solo cenizas y un perfume inexplicable. ¿Y la Biblia?, insistió la periodista. La Biblia, continuó el padre, después de aquello se abrió sola, siempre en la misma página. Hizo una pausa, sus ojos brillando con un recuerdo vívido. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La periodista no supo qué decir. ¿Era verdad? ¿O esta era una forma poética de explicar que lo material había desaparecido para dar paso a lo espiritual? Nunca lo sabría con certeza. Pero algo en la mirada serena del padre Arturo, algo en la atmósfera de paz que se respiraba en aquel pueblo, la convenció más que cualquier prueba física. Dicen que aquella periodista nunca regresó a Roma. Se quedó a vivir en San José del Monte, buscando quizás esa limpieza de corazón de la que hablaba el Evangelio. Y cuentan también que todavía hoy, cada noche, cuando las campanas de la pequeña iglesia tañen llamando a la oración, a veces, solo a veces, si escuchas con atención, puedes oírlo. Un canto lejano, dulce y claro, el canto de una niña que nadie ve, que no parece estar físicamente en el pueblo, pero que todos, de alguna manera, sienten y oyen en lo profundo de su alma. Porque la historia nos enseña que cuando Dios decide hablar, cuando el cielo quiere tocar la tierra, hasta el silencio se convierte en testigo. Y su mensaje, una vez sembrado en un corazón humilde, sigue resonando a través del tiempo. Y así, llegamos al final de esta increíble historia. Una historia que nos habla de cartas secretas, de profecías olvidadas, de encuentros celestiales, pero sobre todo nos habla del corazón de Dios y de su forma sorprendente de actuar en nuestro mundo. Si esta narración ha tocado tu corazón, si ha despertado en ti una chispa de fe o de esperanza, invito a hacer dos cosas sencillas. Suscríbete al canal para no perderte otras historias que alimentan el alma y comparte este mensaje con alguien que creas que necesita escucharlo. No lo hagas por simple curiosidad, sino como un acto de esperanza, como una forma de pasar esa luz que quizás has sentido. Porque, ¿cuál es la gran lección de la carta del Papa al Padre Arturo? Quizás sea esta: los mensajes más importantes del cielo a menudo no llegan con trompetas ni fuegos artificiales, no aparecen en los titulares ni en las pantallas de televisión. Llegan en lo oculto, en lo humilde, en el silencio, en aquello que el mundo desprecia o simplemente no mira. Así es el estilo de Dios. No se impone con poder, se insinúa con amor. No grita para aturdir, susurra al corazón de aquellos que aún conservan la capacidad de escuchar la sencillez de un niño. Esta historia es un poderoso recordatorio. Mientras en el mundo muchos se aferran a títulos, a poder, a estructuras rígidas, el Espíritu Santo sigue soplando libremente donde quiere y como quiere. Y muy a menudo elige como instrumentos a los pequeños, a los olvidados, a los puros de corazón. ¿No es eso lo que dijo Jesús mismo? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, exclamó, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 25. Quizás ese es el mensaje más profundo de la carta del Papa. En un mundo saturado de ruido, de palabras vacías, de apariencias, de corazones endurecidos, el verdadero poder,
La verdadera transformación reside en la fe sencilla, en la oración sincera desde el corazón, en los gestos de amor invisibles que solo Dios ve y valora. Vivimos tiempos complejos, no podemos negarlo. Tiempos de confusión, de división, de guerras, de enfermedades, de un profundo vacío espiritual que parece engullirlo todo. Pero esta historia nos grita con ternura que Dios no se ha quedado callado. Él sigue hablando, a veces en un sueño, a veces en una lágrima inesperada, a veces en la sonrisa de un pobre, a veces sí, en el canto misterioso de una niña. Quizás lo que más necesitamos hoy no es una señal espectacular que nos obligue a creer, sino la valentía interior de volver a lo esencial. La valentía de arrodillarnos sin vergüenza, de mirar al cielo no con exigencia, sino con la confianza inocente de un niño, y decir desde lo más profundo de nuestro ser: Señor, habla, que tu siervo escucha. Libro primero de Samuel, capítulo 3, versículo 10. El mundo ha enterrado a papas, a santos, a profetas. Pero la fe, amigos míos, la fe no muere, porque la fe no depende de hombres, por muy santos que sean, depende de Dios. Y Él, incansablemente, sigue levantando nuevos testigos, nuevos profetas, allí donde nadie los busca, en pueblos pequeños, en iglesias olvidadas, en corazones humildes, pero dispuestos. Por eso, esta historia no termina aquí, porque si ha llegado hasta ti, si has escuchado hasta este punto, créeme, no es por casualidad. Tal vez tú también, en este preciso momento, estás recibiendo una carta, no de papel, no del Vaticano, una carta escrita directamente en tu alma. Una carta del cielo que te llama suavemente a actuar, a servir, a amar, a volver a Él. Porque al final de todo, cuando el ruido del mundo enmudece y la oscuridad parece querer ganarlo todo, siempre hay una voz que susurra, que canta, que llama. Y si la escuchas en tu interior, no dudes. Es Dios que te llama. Es Dios que te espera. Es Dios que sigue escribiendo cartas de amor a la humanidad, una por una, corazón a corazón. ¿Qué pasaría si te dijera que Dios te ha estado escribiendo desde siempre? No con tinta, sino con los amaneceres, con las personas que te aman, con las pruebas superadas, con esa paz inexplicable que a veces sientes. La carta del Papa fue un acto de obediencia, un puente. Pero Dios sigue construyendo puentes hacia ti cada día. Quizás llevas tiempo sintiéndote lejos, apagado, confundido. Pero si estás aquí, escuchando, es porque Él no te ha olvidado. Jesús lo prometió: mis palabras no pasarán. Evangelio, según San Mateo, capítulo 24, versículo 35 y las cartas de Dios, sus llamados, tampoco pasan. A veces tardamos en leerlas, a veces las ignoramos por miedo, pero siempre llegan. Hoy puede ser un buen día para abrir el alma y preguntar con sinceridad: Señor, ¿qué quieres decirme a mí? Porque cuando haces esa pregunta con humildad, Él siempre responde, y lo hace con amor, con paciencia, con la promesa de que, aunque todo cambie, Él nunca dejará de escribir tu historia personal y única. No importa tu edad, no importa tu pasado, no importan tus miedos. Mientras respires, tienes misión. Dios sigue contando contigo. Solo necesita una cosa: tu sí. Un sí humilde, confiado, como el del Padre Arturo. Y créeme, ese sí tiene el poder de mover el cielo. La historia de la carta secreta del Papa nos deja con esta certeza: Dios sigue hablando. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a escuchar?